Muy buenas noches, es un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Es increíble que ya estamos en un año más, enero, y no es enero primero, sino que ya estamos en el 8 de enero. El tiempo pasa rápidamente. Yo no sé cómo celebró usted la Navidad, cómo celebró usted el Año Nuevo. Justo estábamos platicando con unos hermanos acerca de las diferentes celebraciones de Años Nuevos y tradiciones que la gente tiene alrededor del mundo. Y hablábamos de cómo hay personas que es tradición en España, para el caso, recibir el Año Nuevo comiéndose 12 uvas. Hay tradición, nos contaba alguien en su pueblo, de gente que sacaba todas las cosas de la casa a la calle, ¿verdad? Simbolizando de que sacaban todas esas cosas viejas del año para comenzar uno nuevo. Y hablábamos de otras tradiciones que yo la había leído, había escuchado, pero nunca la había visto, sino hace 2 años, ¿verdad? Para la entrada del 2020. La vi justo, salimos al balcón, vivimos en un edificio de 6 pisos y en la última planta, ¿verdad? Donde vivimos, hay un balcón, salimos a ver los cohetes y todas esas cosas, las luces, y de repente pudimos ver el vecino que estaba enfrente, y de la casa del vecino se abre la puerta, sale una pareja y sale con la maleta y sale corriendo por un rato. Y yo dije, híjole, ¿qué pasará? Van tarde al aeropuerto, ¿qué pasó? Pero para mi sorpresa, esa gente con la misma rapidez que salió, con la misma rapidez se entró. Y de ahí me recordé de esa tradición, ¿verdad? O esa creencia, mejor dicho, a veces que la gente tiene, que piensa que al realizar eso, al salir con la maleta lista, está llamando de oportunidades nuevas para viajar en el año en que se está entrando. Lastimosamente, para esta pareja que salió corriendo, ese era el año 2020, precisamente el año que terminamos, y como todos sabemos, ¿verdad? Todos tuvimos que cambiar muchos planes, ¿verdad? Eso de viajar fue bien limitado, ¿verdad? Pasamos más tiempo encerrados que viajando, saliendo, así que lastimosamente me parece que esa pareja no le resultó el salir uh, con la maleta en Año Nuevo. Lo cierto es que cuando viene un año siempre escuchamos, ¿verdad? En todo lugar, en las noticias, quizá en periódicos, televisión, o incluso nosotros, esa esperanza de año, ¿verdad? De algo nuevo, esa esperanza de que el año que viene va a ser muy diferente al año que termina. Y más aún cuando hablamos del año 2020, ¿verdad? Que un año como nunca antes experimentado en la tierra, no solo a nivel nacional, sino internacional, ¿verdad? Con este COVID que todavía nos aqueja y que nos ha encerrado, que nos ha hecho perder seres queridos, que nos ha hecho perder trabajos a muchos y tantas otras cosas. Y en el caso de Honduras, no solo el COVID, sino también que nos vinieron 2 huracanes seguidos, uno tras otro, y eso vino a traer destrucción, y eso vino a traer dolor y pérdidas en las zonas afectadas. Así que, ¿quién no va a querer que el 2021 o el 2021 venga con algo mejor? ¿Quién no va a entrar a este nuevo año buscando o esperando algo diferente de lo más normal? Yo mismo quiero algo diferente en este año. Lo interesante es que el cambio de año solo es cambio de calendario, ¿verdad? El tiempo continúa, es el mismo, el COVID continúa. Lastimosamente, países que parecían que estaban saliendo de eso están volviendo a cerrar sus fronteras. Y el año ha comenzado, solo llevamos 8 días llevamos dándonos cuenta de historias así tan raras, inverosímiles, como lo que ha pasado en los Estados Unidos esta semana, ¿verdad? De un grupo de personas tomándose el Capitolio, ¿verdad? El Congreso. Es algo raro, así que
qué año, ¿verdad? Qué comienzo de año. Pero lo interesante en medio de todo eso es que nosotros podemos caminar en esperanza. Nosotros podemos caminar en esperanza. Mira lo que dice en Romanos capítulo 15, versículos 12 y 13. Vamos a leer estos dos versículos y nos vamos a centrar por sobre todo en el 13, pero vamos a leer el 12 que también nos sirve de rampa para lo que vamos a hablar hoy. A su vez estaba hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? La iglesia en Roma, y le estaba diciendo, estaba hablando acerca de Jesucristo y lo que Jesucristo ha venido a traer. Pero dice, a su vez Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Y está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Pablo hablando de esa profecía que fue dada y cómo Cristo había venido a cumplir esta profecía, ¿verdad? Había venido a nacer y él traía esperanza. Y sigue diciendo el versículo 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que revuelvan el poder del Espíritu Santo. Quiero hablar de 4 cosas importantes que nos habla este versículo de cómo podemos caminar en esperanza en este año. No importando lo que este año traiga. Dios mediante este año traiga muchas oportunidades, pero no sabemos porque el año en sí, como dije, simplemente es un cambio de calendario. Pero independientemente de lo que venga en este año, lo que se dé en este año, algo que sí podemos tener es esperanza. Y algo con lo que podemos caminar día a día es con esperanza. Mira lo que dice la primera parte de este versículo, que el Dios de la esperanza. Habla el primer versículo, la primera parte de este versículo empieza introduciéndolos, recordándonos, llevándonos que la esperanza viene de alguien y ese es Dios. Que el Dios de la Biblia, que Jesucristo, porque está hablando de Jesucristo, en Él pondrán la esperanza a los pueblos, dice. Que el Dios que nos habla la Biblia, que Jesucristo, su Hijo, es alguien, es la fuente de esperanza. Es cierto, muchas veces nos metemos a negocios con la esperanza de que nos vaya bien. Muchas veces votamos por cierto persona, ¿verdad? Para que tome la presidencia, esperando que él va a hacer mejor las cosas, como recientemente acaba de pasar en los Estados Unidos. Nos metemos en proyectos esperando que nos vaya bien y está bien. Nadie se va a meter a algo esperando que le vaya mal. Es más, la palabra nos dice que el que siembra lo hace con la esperanza de que va a cosechar, si no, no nos sembrara. Pero lo interesante, lo que nos introduce este versículo, es que la esperanza, si algo o alguien en quien deberíamos de esperar, es en Dios. Que nuestra esperanza va a estar segura si está depositada en Dios. En ese Dios en el cual la Biblia nos habla que estuvo con Daniel cuando le tocó ir al pozo de leones, cuando lo mandaran al pozo de leones, porque sus compañeros lo acusaron de no seguir la ley, porque sus compañeros lo acusaron de obedecer más a Dios que al rey, y el precio de hacer eso era irse al pozo de los leones. Pero lo interesante es que Dios no lo libró del pozo de los leones, sino que Dios estuvo. Dice Daniel que cuando viene el rey, ¿verdad? A ver, hey Danielito, ¿todavía estás vivo y coleando? Y le dice, claro que sí, Dios mandó a su ángel.
Es que el Dios de esperanza, en el Dios en que podemos esperar, es aquel Dios que aún en medio de situaciones peligrosas, en medio de situaciones difíciles, Él camina con nosotros. Por eso es Dios de esperanza. O el Dios que libró a Pedro cuando se estaba ahogando, porque dudó y se dejó abrumar por todas las circunstancias y dijo, ayúdame. Ese mismo Dios, el Cristo, el Mesías, vino y lo sacó. Ese Dios que trae consuelo al que ha perdido, al que llora. Ese es el Dios al que la Biblia nos habla de que debemos de caminar esperando en Él, que Él va a estar con nosotros, que Él va a caminar con nosotros, que Él nos va a fortalecer y que Él nos va a consolar aún en esos tiempos de llantos. Quizá tú ya estuviste o estás en un tiempo de llanto por la pérdida de un ser querido, o por la pérdida de algún negocio, o por la pérdida, ¿verdad? De un hogar, cual sea el caso. Podemos esperar que el Dios de toda bondad, de toda misericordia, que el Dios de toda consolación pueda venir y ayudarnos a salir adelante en esa situación que nos ahoga. Por eso en este año yo te invito a que caminemos sabiendo, teniendo muy presente que al Dios al que seguimos es un Dios de esperanza. Es un Dios que trae, que produce esperanza. Y esa es la primera parte. La esperanza viene de Dios, no de un año, no de una persona, no de una circunstancia, sino la esperanza viene de Dios. Lo segundo es que dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. Y es que cuando caminamos en esperanza en Dios, el resultado de eso es alegría y paz. Hay un producto de alegría y paz. ¿Por qué? Mira, hermano, cuando las cosas dependen de que tú las hagas producir, de que salgan por producto de tus esfuerzos, o de que salgan, que alguien te ayude en el gobierno, entonces con mucha razón debemos de estar angustiados porque las cosas dependen de nosotros o dependen de otros. Pero cuando hemos puesto la esperanza en Dios y sabemos que si se dan las cosas depende de Dios, que mi sustento depende de Dios, que mi provisión depende de Dios, entonces yo puedo reposar. Puedo hacer lo mejor, puedo hacer la tarea que me toca, puedo trabajar, puedo tratar de ingeniármela, pero al final y al cabo, el que va a proveer es Dios. Por eso dijo Jesucristo, ¿saben qué? Ustedes no se afanen, no se preocupen por el mañana. Eso hacen las personas que no tienen un Dios de esperanza. Y por eso ellos tienen que arreglárselas como pueden. Pero ustedes saben que ustedes tienen un buen Padre Celestial que sabe de qué tienen necesidad. Entonces, cuando sabemos que tenemos un Padre que sabe de qué necesidad tenemos y que tenemos un Padre que va a proveer y que nos va a enseñar, porque a veces pensamos, como tenemos un Padre que nos va a enseñar, entonces siempre vamos a estar en abundancia. No, tenemos un Padre que nos va a proveer y nos va a enseñar, como dijo Pablo, he aprendido a vivir, he sido capacitado para vivir en abundancia, cuando mi Padre trae un montón de abundancia, pero también he sido capacitado para vivir en escasez. Cuando de repente las cosas que trae mi Padre no son en multitud, sino son poquitas. Dice, pero yo he aprendido a vivir, a caminar en esperanza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso entonces él podría caminar en paz, podía caminar en alegría. Y eso dice que el Dios de la esperanza le llene ¿de qué? De toda alegría y paz. Lo segundo,
Podemos caminar en esperanza porque seguimos a un Dios de esperanza. Podemos caminar en esperanza porque Dios trae paz y alegría a nuestra vida. Pero mira esta condicionante: le llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Para caminar en esperanza necesitamos fe. Necesitamos fe. Si nosotros no confiamos, si nosotros no esperamos, si nosotros no depositamos nuestra confianza, nuestra fe en Dios, entonces es bien difícil que caminemos en esperanza. Es bien difícil que la paz que viene de Dios, que la alegría, que el gozo que viene de Dios pueda ser experimentado en nuestra vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que es importante tu fe, es importante creer que aún por negros que sean los tiempos, aún por dolorosos que sean los momentos, Dios está a tu lado, Dios te va a guardar, Dios te va a ayudar. Aún si vivimos, para Él vivimos, decía el apóstol, y si muero, para Él muero, ya sea que vivamos o muramos, yo soy del Señor, yo le pertenezco a Dios, Dios está en mi cuidado, mi vida está segura en Él y mi muerte está segura en Él. Pero se necesita fe para creer eso. Se necesita fe. Y hay momentos, si somos honestos, hay momentos que vacilamos así como Pedro. Hay momentos donde nuestra fe es sacudida. Es sacudida por el enemigo, es sacudida por las circunstancias. Pero ¿sabes qué? En esos momentos nosotros podemos entrar con toda confianza a Dios y decirle: Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Así como aquel padre que trajo a su hijo para que los discípulos pudieran liberarlo de la posesión demoníaca que estaba experimentando el niño. Y de ahí entra Jesús en escena, ¿verdad? Y le dice qué está pasando, y el hombre le dice: que necesito que mi hijo sea sanado y tus discípulos no han podido hacer nada. Entonces Jesús le dice: ¿crees? Y él dice: sí. Y Jesús añade: porque al que cree todo le es posible. Y después de que Jesús añade esta palabra, el hombre, como que eso le choca al hombre, y dice: hijo, la verdad, pues al que cree todo le es posible, pues siendo honesto no creo todavía como debería, así que puedes ayudarme a creer. Podemos venir delante de Dios en este año, y cuando nuestra fe falte, podemos decir: Señor, puedes aumentar mi fe, puedes ayudarme a creer, porque Señor, yo quiero creer y yo quiero caminar creyendo que tú eres un Dios de toda esperanza y que de ti viene gozo y paz. Y cuarto, para caminar en esperanza, es importante que sepamos cómo termina este versículo. Dice: para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es bien interesante que Dios no solo quiere que caminemos llenos de esperanza, sino que Dios quiere que rebosemos de esperanza. Eso es bien importante. Dios quiere que rebosemos de esperanza. No solo que esperemos y caminemos seguros para nosotros, sino que porque caminamos seguros, porque estamos tan llenos de esperanza y confiados que Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar, que Dios va a estar con nosotros cuando caigamos, cuando nos levantemos, cuando perdamos, cuando construyamos, porque estamos tan seguros que Dios está allí. Entonces vamos a rebosar esperanza. Y es bien interesante porque ¿qué pasa cuando algo rebosa? ¿Qué pasa? Hace poco
Estaba llenando, generalmente no lo traje hoy, ando un como termo para estar tomando agua, ¿verdad? Y lo ando conmigo. Y lo puse a llenar, ¿verdad? Estaba el garrafón ahí, abrí la llavecita para que lo llenara y me puse a hacer otra cosa. Y de repente, cuando vine a la cocina me di cuenta de que había dejado desatendido el garrafón por bastante tiempo y el agua ya había llenado el termo, pero no solo había llenado el termo estaba rebalsando de tal manera que el piso estaba lleno de agua. Porque eso pasa cuando rebosamos, cuando rebosas esperanzas, cuando hay esperanza, cuando caminas en esperanza a pesar de los tiempos, adivina qué, tú vas a llevar un olor, una fragancia de esperanza donde tú te mueves. Tus compañeros de trabajo van a decir, ¿y por qué está tan seguro? ¿Por qué camina tan fresco como la lechuga? Diría alguien. ¿Por qué en medio de todas estas inseguridades, en medio de todas estas inestabilidades, por qué todavía tiene esperanza? Y tu esperanza, tu confianza en Dios va a rebosar. Y dice eso, para que rebosen de esperanza. Y no porque esté en nosotros y porque nosotros seamos gallos esperando, sino porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Y alimenta esa esperanza. Y al alimentar esa esperanza, la alimenta a tal grado que esa esperanza puede ser compartida. ¿Qué quiero decir con todo esto? En este año que entramos, no sabemos qué viene. No sabemos qué vamos a experimentar. No sabemos incluso cuántos días vamos a vivir. No sabemos si la familia que está con nosotros ahorita va a estar después. No sabemos nada. Y más ahora con tantas cosas creo que ha llenado nuestro corazón de incertidumbre y a veces hasta de temor. Pero aún en tiempos como hoy podemos caminar en esperanza. ¿Por qué? Porque hay un Dios digno. Hay un Dios en el cual vale la pena esperar de Él. Cosas mejores. Esto dice Jeremías y ya sabe que está requete masticado este versículo, pero es verdadero. Porque yo sé los planes que tengo de vosotros. Planes de bien y no de mal. Planes para darles un futuro y ¿qué? Una esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es de esperanza. Nuevamente, valga la aclaración. No significa que no va a haber dolor, no significa que no va a haber fracaso, no significa que va a haber dificultad. No, pero que a pesar de eso podemos esperar porque hay buenos planes. Porque Efesios 2:10 nos dice eso también. Nos dice que en Cristo Jesús hemos sido creados para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antes de que naciéramos, para que viviéramos en ella. Es que hay un plan ya trazado para nosotros. Y ¿saben qué? El plan de Dios trazado para tu vida y para mi vida es un plan de bien y no de mal. Y por eso podemos caminar en esperanza en medio de tanta desesperanza. Te invito a que oremos en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque si hay alguien digno de quien esperar, de quien confiar, en quien poner nuestra seguridad, en quien poner, Señor, nuestra esperanza, eres tú. Señor, ayúdanos a caminar, ayúdame a mí, ayúdame a mi familia, Señor, ayuda a mi iglesia a caminar en esperanza en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a caminar en paz y gozo en medio de estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a que cuando la fe falte de que sí, en realidad, como, Señor, que falte y empiece a dudar si en realidad existes, o si en realidad tú estás aquí, o si en realidad tú escuchas, o si en realidad tú eres poderoso, o si en realidad algo nuevo o bueno puede pasar. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no falte, sino que pueda incrementarse. Y Señor, en este año ayúdanos a caminar siendo fuentes que rebosen,
que rebosan esperanza, no por nosotros, sino por el poder de tu Espíritu, Señor, que nos capacita para llenar de esperanza a aquel que no tiene. Aquel que piensa, Señor, que su matrimonio ya está acabado. Aquel que piensa que su futuro, Señor, ha terminado. Aquel que producto de la pérdida de un esposo o de una esposa, de una madre, de un padre, piensa que ya la vida no tiene sentido. Señor, ayúdanos a ser instrumentos que lleven esperanza a esas personas. Ayúdanos a rebosar en tu poder esperanza, Señor, en este mundo, en este año, en este día, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.